Padre nuestro que estás en el cielo, Dios, te doy gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos, en especial en esta hora, en esta tarde te doy gracias por la vida de mi hermano José, que está de cumpleaños. Señor, te pido, Dios, en este día, que sea tú derramándolo, Señor, derramando tus ricas bendiciones sobre su vida, Señor. Te pido, Dios, que sea tú bendiciéndolo, que sea tú, Señor, poniendo, Señor, cada día más ese gozo de tu Espíritu, Señor, en él. Llénalo de tu presencia, llénalo de tu Espíritu Santo, llénalo de ti, Señor, Padre, bendícelo. Señor, añade días a su vida, Señor. Tu palabra dice que largura de días y años de vida y paz te aumentará. Señor, que tú siempre estés a su lado, Señor, guardándolo, protegiéndolo, cuidándolo, Señor. Padre amado, bendiciendo su salida, bendiciendo su entrada, bendiciendo su familia, su hogar, su esposa, todo lo que le rodea, Señor, sea bendecido, Padre, en el nombre de Jesús. Te lo pido, Señor, en esta hora. Amén y amén. Gloria a Dios, nuestro hermano David, gloria a Dios. Gloria al Señor. Dios les bendiga, hermanos. Los niños pueden acompañar a la pastora en la parte de atrás, amén, para un tiempo de reflexión de la palabra de Dios, amén. Qué bueno estar en la casa del Señor, amén, siempre con la actitud firme de brindar plena adoración de su presencia. Felicito al hermano José Delgado, que está de fiesta de cumpleaños. Seguimos orando por él, por su familia. Amén. Y también vamos a orar por los hermanos que no están presentes en este día, para que regresen bien del tiempo de vacaciones que tienen ahora en este tiempo de verano. Amén. Así que estamos regocijados por la bendición que el Señor siempre nos ha dado. Recuerden la programación de semana. El próximo viernes, no será el jueves, sino el viernes, vamos a predicar, hermano Ramón, en esta zona. Cada semana estamos predicando la palabra del Señor. Yo creo que tengo un de esos tratados. Amén. A ver si se lo consigo. El Señor también fue y me dijo que en 2 semanas llegan los tratados. Amén, qué bueno. Así que si la hermana María se quiere unir con nosotros, puede estar presente el viernes. Si no puede viernes, lo hacemos entonces el jueves. Pero vamos a hacer un cambio, Ramón, para el viernes, si Dios quiere. Es lo mismo. Amén. Yo le aviso si puedo estar, porque el problema de los niños. Amén. A la misma hora. Viernes, ¿verdad que sí? A la misma hora. Exactamente. Pues sí, hermano debe, porque la niña está en la escuela. Si no Sí. está en la escuela, yo vengo. Por si Perfecto. está en la escuela, tengo que ir a recoger. Amén. Quiero compartir con ustedes en este día un verso de la palabra del Señor que se encuentra en el libro de Segunda Crónicas, capítulo 32, verso 26. Repito, Segunda Crónicas 32, verso 26. Para siempre es la misericordia del Señor. Son nuevas cada mañana y me gozo de estar en su presencia. Y estar aquí no ha sido el resultado de la casualidad, sino que ha sido el resultado de la perfecta voluntad de Dios obrando en cada uno de nosotros. Damos lectura en el nombre del Señor. Pero después de haberse enaltecido su corazón, Ezequías se humilló, él y los habitantes de Jerusalén. Por eso no estalló sobre ellos la ira de Jehová en los días de Ezequías. Gracias, hermanos. Gloria a Jesús. Se pueden sentar. Y quiero poner como tema
en esta tarde Ezequías, el rey de la renovación. Repito, Ezequías, el rey de la renovación. A mí me llama la atención, y esto lo digo de manera de introducción, que el reinado completo de Ezequías fue un reinado de renovación espiritual ante la presencia de Dios. Y de este reinado yo de manera particular aprendo que nosotros debemos ser obedientes a Dios en todo el sentido de la palabra. Para que Dios se glorifique de una manera especial en cada vida y en cada corazón, es necesario que el pueblo se humille delante de Él. Ahora, la renovación espiritual es un asunto de sacrificio, de entrega y dedicación. Toda persona que quiere agradar a Dios debe tomar en cuenta que agradar a Dios tiene un precio muy costoso. Cada persona debe mantener su integridad pura delante de Él. Y más cuando usted ocupa una posición determinada en la iglesia, debe tomar en cuenta esto. Su vida debe estar dirigida de acuerdo a la voluntad del Espíritu Santo, que obre de una manera sobrenatural en usted. Ahora, en un momento dado, Ezequías tuvo una falla en su carácter. Y esta falla de Ezequías prácticamente lo llevó a la ruina espiritual. ¿Por qué razón? Porque Dios había depositado en él la confianza y en un momento dado Ezequías se creció. El egoísmo se apoderó de él. Y cuando alguien actúa con una actitud de arrogancia ante la presencia de Dios, entonces nuestro Dios toma medidas. ¿Para qué? Para que esa persona cambie de conducta, para que esa persona cambie de posición. Y por eso Dios toma iniciativa y hace una amenaza a Ezequías y a Judá con relación a la actitud que él había asumido ante su presencia. Y vemos que después de la observación que Dios revela a Ezequías, entonces él cambia de posición. Él necesitaba un cambio, necesitaba una transformación espiritual para que el pueblo caminara conforme a lo que Dios deseaba. Ahora, él tenía que tomar la iniciativa en su mente, en su corazón, y cambiar de conducta ante la presencia de Dios que lo había llamado. Lo básico, lo fundamental para que Dios se glorifique de manera especial en tu vida, en mi vida, es la humillación. Y reconocer todo el tiempo que el único que merece toda la gloria es el Señor. Este hombre asume el poder en Jerusalén a la edad de 25 años. Duró un tiempo de 29 años reinando. Sin embargo, cuando él asume la posición que Dios le había entregado, encontramos una panorámica espiritual oscura, una panorámica, diríamos, en decadencia ante la presencia de Dios. Sin embargo, cuando hay crisis, Dios siempre tiene que levantar una persona para que la crisis se vaya, para que el pueblo pueda observar la mano sobrenatural de Dios obrando en su iglesia, obrando en su pueblo. Y ante esta situación de calamidad espiritual, Ezequías
después que recibió el arrepentimiento, el cambio de conducta ante la presencia del Señor, se encuentra en esta situación tan difícil. Imagínense cómo este hombre, que había hecho lo recto ante la presencia de Dios y había observado cómo el pueblo estaba completamente apartado de Dios, que el pueblo estaba en decadencia espiritual, ante una situación como esta, imagínense cómo estaba el estado emocional de Ezequías en ese momento histórico. Cualquiera pierde el ánimo y la fuerza para seguir adelante, porque Acaz tristemente había dejado una ruina espiritual. El pueblo estaba apartado de Dios y la panorámica había cambiado de una manera profunda. Ante una situación de crisis, de calamidad, Dios desea que nosotros nos humillemos delante de Él. Y Él establece y dice: si se humillara mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y ora y busca mi rostro, Dios entonces escucha el clamor desde los cielos y sana de manera total la tierra. Entonces Ezequías entendía de que la tierra de Judá estaba completamente contaminada, y ante una contaminación espiritual, Dios siempre anda buscando la restauración, Dios siempre anda buscando el cambio, porque si no hay cambio, si no hay arrepentimiento, entonces Dios no va a hacer en nosotros, en su pueblo, proezas y maravillas. Era necesario tomar iniciativas, era necesario la humillación del pueblo, el cambio de conducta, para que el pueblo pudiera observar la gloria de Dios manifestada de una manera extraordinaria. Si usted quiere experimentar la gloria de Dios en su vida, se hace necesario hacer cambios. Esos cambios son importantes porque a veces hay cosas en nosotros que impiden que logremos una perfecta comunión ante la presencia del Señor, una renovación espiritual constante. Entonces, yo como cristiano debo tomar la iniciativa para que Dios produzca en mi vida los cambios necesarios para vivir una vida no conforme a mi voluntad, sino vivir una vida conforme a la voluntad de Dios. Yo no puedo vivir como cristiano una vida que le agrade al hombre. Yo debo vivir una vida que le agrade completamente a Dios. El apóstol Pablo dice claramente que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo se ha guardado santificado hasta el inminente retorno de Jesucristo a la tierra. Y ante una situación caótica espiritualmente hablando, Ezequías tenía que tomar iniciativa de renovación espiritual. Por lo tanto, como líder espiritual y como instrumento de Dios, él toma la iniciativa de hacer un llamado al pueblo en sentido general, comenzando con los sacerdotes y luego con los levitas, las personas que emitían cánticos de adoración en el templo ante la presencia de Dios. Todo el mundo tenía que experimentar el cambio, el llamado que el líder estaba haciendo, porque el templo de Jehová había sido profanado, el templo de Jehová había sido cambiado por la idolatría, por el pecado, y esto no agradó ante la presencia de Jehová. Por lo tanto, un líder espiritual que tenga el temor de Dios en su mente y su corazón, tenía entonces que tomar las iniciativas necesarias para que el pueblo viviera una vida en total santidad
ante la presencia de Él. El maestro dice: sé santo en toda vuestra manera de vivir. Y Dios en múltiples ocasiones le hizo el llamado a la nación de Israel para que viviera una vida en plena santificación ante su presencia, en consagración total. Y cuando usted se presenta en el templo ante su presencia como líder espiritual, primero debe hacer una evaluación espiritual de su vida. ¿Cómo yo estoy ante su presencia? Debo erradicar los fallos que posiblemente están dañando mi comunión ante la presencia de Dios. Entonces Ezequías le está diciendo a los sacerdotes, a los levitas, que antes de la adoración a Dios, primero tenían que hacer una autoevaluación espiritual y hacer una limpieza total ante la presencia del Dios que lo había llamado. Eso se llama tomar iniciativa. Y no solamente esto, sino estamos observando a un rey que tenía el celo de Dios clavado en su mente y su corazón. Cuando un líder tiene el celo de Dios en su corazón, cuando observa una panorámica que no está bien, cuando las cosas no están funcionando de acuerdo a la voluntad de Dios, entonces ese líder, con la pasión que tiene de parte de Dios y la motivación del Espíritu Santo, hará las correcciones del lugar. ¿Para qué? Para que la iglesia, para que el pueblo se mantenga comunicado en santificación plena ante la presencia del Señor. Debemos vivir una vida santificada en toda vuestra manera de vivir. Inclusive nuestros pensamientos ante su presencia debe ser pensamiento puro, pensamiento santo, que le agraden a Él. Y eso era lo que realmente estaba buscando Ezequías. Dice textualmente la Biblia que hizo lo recto ante la presencia de Dios, y era un hombre constante en cuanto a la búsqueda espiritual del Dios que lo había llamado. Claro, en un momento dado vivió un proceso de crisis, pero reconoció el cuadro negativo espiritual que él se encontraba ante la presencia de Dios y tomó la iniciativa de hacer la observación que Dios le había hecho del cambio que él tenía que hacer. Hizo caso a la voz de Dios. Y cuando un cristiano hace caso a la voz de Dios, le digo, ¿qué pasa? Que usted, espiritualmente hablando, suma votos positivos ante su presencia. Usted se convierte en un modelo espiritual delante de Él, porque le está sirviendo de corazón y está obedeciendo a su voz en el momento indicado. Este rey anhelaba que todo el pueblo se purificara ante la presencia de su Dios, pero primero comenzó con la parte más importante, con la administración, con la persona que dirigía al pueblo, los sacerdotes, los levitas, las personas que adoraban a Dios. Debían humillarse ante su presencia y reconocer que nuestra oración llega ante su presencia, pero primero yo debo estar purificado, santificado, libre de todo pecado, de toda maldad, para que Dios entonces reciba mi adoración. Gloria a Dios. Gloria al Señor. ¿Qué hizo el pueblo? El pueblo hizo caso a la voz de Ezequías. Todo el mundo prestó atención a lo que este hombre estaba indicando, a lo que este hombre estaba diciendo. Hicieron una limpieza en el templo, sacaron la idolatría y ahora comienza una renovación ante la presencia de Dios. Habían hecho un pacto con Dios y ese pacto había sido violado de parte del pueblo, y como había sido violado,
entonces Ezequías está buscando que el pueblo ahora tuviera como un nuevo pacto ante la presencia del Dios, una renovación del pacto que habían hecho. Pero era necesario que el pueblo pusiera por encima de todo los valores, los principios de la palabra del Señor. Ellos querían experimentar la gloria de Dios, pero era necesario que escucharan la voz de Dios. ¿Cómo es posible que yo pida ser usado como instrumento de bendición ante la presencia de aquel que me ha llamado? Sin embargo, yo estoy viviendo una vida completamente desordenada. Estoy fuera de la comunión con Dios. Dios no me puede utilizar como instrumento de bendición a la iglesia ni al pueblo si mi vida tiene un descuido espiritual. Yo debo gozar de comunión con Dios. Debo hacer su voluntad y humillarme cada día ante su presencia. Si yo quiero experimentar su gloria, si yo quiero que Dios me use como instrumento de bendición al mundo, se hace necesario que yo me humille ante su presencia. Y eso era el propósito y el objetivo de Ezequías ante el pueblo, de que ellos tuvieran una renovación constante ante la presencia del Dios que le había llamado. Acaz había cerrado las puertas del templo, tristemente, pero él toma la iniciativa ahora de abrir las puertas del templo. ¿Para qué? Para que el pueblo se humillara delante de Dios y comenzara a presentar una plena adoración. ¿Por qué plena adoración? Porque anteriormente ellos no brindaban una plena adoración a Dios, porque la adoración que ellos brindaban era a dioses paganos. Estaban violando el mandamiento que Dios había establecido. En los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, solamente uno merece adoración. Y la nación de Israel aparentemente había olvidado lo que Dios había revelado. Constantemente el pueblo se apartaba. Constantemente el pueblo había olvidado los preceptos de su palabra. Gloria al Señor. Ahora es necesario, para que puedan experimentar mi gloria, que ustedes se sumerjan en mí, para que entonces yo me pueda glorificar en cada uno de ustedes. Por lo tanto, este cambio, esta transformación comenzó directamente en el santuario, en la casa de Jehová, en el lugar santísimo, gloria al Señor. El centro de vida religiosa de Judá era el templo, y ese templo tenía que estar en perfectas condiciones. Esa estructura tenía que estar conforme al modelo que Dios había deseado. Gloria al Señor. Esta iniciativa de parte de Ezequías valió la pena. ¿Por qué valió la pena? Porque aquí ahora nosotros observamos a un pueblo que está en consagración, a un pueblo que de una decadencia espiritual se está levantando, se está restaurando y quieren gozar de comunión ante la presencia de su Dios. Una renovación del pacto, gloria al Señor. Y yo pienso, en cuanto a este enfoque bíblico, que muchas veces a nosotros nos hace falta la renovación espiritual, de renovar votos positivos ante la presencia de Dios que nos ha llamado. Porque a veces estamos rezagados, con poco ánimo, con poco deseo en cuanto al servicio en la obra de Dios. Y el Señor demanda de mí que yo sea constante en el servicio. Demanda de mí que mi corazón se llene de pasión en cuanto a lo que he recibido de parte de Él. Que mi corazón se mantenga latiendo constantemente conforme a su voluntad.
yo pienso que esa pasión nunca se debe apagar en la vida de todo cristiano. El cristiano no debe tener doble ánimo, debe ser constante en todo lo que haga. Gloria al Señor. Tristemente, la nación de Israel un día estaba bien, pero otro día estaba mal. ¿Y qué Dios deseaba? Que imitara el modelo de Ezequías, que fue un hombre que mantuvo fidelidad en el servicio a Dios. Se mantuvo constante en el llamado que él había experimentado. Toda persona que ha experimentado el nuevo nacimiento debe reconocer el gran compromiso que esto representa ante la presencia de Dios. Estamos comprometidos con Dios y tenemos un desafío constante. ¿Por qué razón? Porque tenemos enfrentamientos espirituales diariamente. Pablo dice, vuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, contra huestes de las tinieblas. Esa es la lucha que constantemente nosotros tenemos. Ahora, el mundo de la tiniebla desea que mi corazón le abra brecha al enemigo. ¿Para qué? Para contaminar mi vida espiritual. ¿Para qué? Para crear un ambiente de prejuicio en mi mente, en mi corazón, para que yo pueda caer en un momento determinado y me olvide de Dios. Sin embargo, todo cristiano tiene la facultad, la iniciativa de parte del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para mantener una actitud firme delante de Dios en cuanto a nuestra renovación y entrega ante su presencia. Van a venir dardos de la tiniebla con el anhelo de derribar tu vida espiritual, para que tú no sigas avanzando ni cumpliendo el plan y el propósito de Dios. Sin embargo, la fuerza mía no depende de la fuerza humana. La fuerza mía depende de la fortaleza del Dios que nosotros estamos sirviendo. Y todo cristiano debe reconocer la posición, el lugar donde Dios lo ha colocado. Y como dije recientemente, Dios no llama a nadie para perder el tiempo. Si Dios te llamó en un momento dado, en un momento determinado, debes prestar atención a ese llamado que Dios te ha hecho. Por eso me llama la atención Ezequías. ¿Por qué razón? Porque él reconoce la posición, reconoce el lugar donde Dios lo había colocado, y como hombre de Dios, él dice, bueno, el pueblo necesita cambio. El pueblo necesita transformación. No se quedó callado. Denunció el pecado. Denunció lo que estaba mal hecho ante la presencia de su Dios. Entonces, después de la renovación espiritual que viene de parte de Dios, vienen las bendiciones. Y Dios siempre ha querido bendecir a su pueblo. Dios siempre ha querido bendecir a su iglesia. Ahora, ¿por qué no logramos grandes bendiciones de parte de Dios? Porque muchas veces somos indiferentes a su obra. Porque muchas veces somos medio rezagados espiritualmente hablando y no avanzamos ni crecemos a la medida que Dios desea. Cuando el pueblo no obedecía la voz de Dios, ¿qué Dios determinaba? Una sentencia de juicio. Dios enviaba el castigo, porque Dios lo que anhela para nosotros es el bien. Si yo estoy mal ante su presencia, debo hacer las correcciones del lugar para que Dios me use como instrumento de bendición en el territorio que Él desea. Pero se hace necesario obedecer la voz de Dios. Entonces, el pueblo
Comienza ahora un tiempo de adoración plena en el templo. El corazón se llena, diríamos, de la misma presencia del Señor. Se reúnen los sacerdotes, se reúnen los levitas y comienzan entonces a presentar una adoración plena ante la presencia de Dios. Me parece que estaba recordando al salmista David cuando dijo: bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Estaba reconociendo el verdadero sentido que tiene la adoración ante la presencia del Dios que lo había llamado. Es importante que nosotros como cristianos podamos reconocer la importancia de la adoración ante la presencia de Dios. Pero esa adoración que nosotros presentamos delante de Dios debe ser una adoración plena, una adoración sincera, para que Dios la reciba en el momento que yo pueda proyectar esa adoración. Y eso era lo que Ezequías estaba buscando, que el pueblo brindara una sincera adoración ante la presencia del Dios de Israel. Ellos sabían muy bien del poderío, de la majestad de Dios. Conocían muy bien la historia del Dios de Israel. Por lo tanto, ahora tenían que reconocer esa grandeza con una plena adoración delante de Él. Luego de esta adoración viene una celebración ante Dios, la celebración de la Pascua. Tenían que hacer sacrificios, holocaustos ante la presencia de su Dios, para que Dios recibiera tal adoración. Gloria al Señor. Nosotros, como cristianos, cada día debemos velar. ¿Por qué? Para que nuestra integridad ante la presencia de Dios se mantenga firme. No estamos llamados para fallar. Estamos llamados para que seamos constantes ante su presencia. Amén, gloria a Dios. Y el enemigo va a planificar muchas cosas para que nosotros fallemos delante de Él. Ahora, hay algo que me llena de fortaleza a mi vida cuando la Biblia expresa claramente en el libro de Apocalipsis: todo aquel que persevere hasta el fin será salvo. Entonces, como cristiano, la clave está en ser perseverante ante su presencia. La clave está en ser constante delante de Él y reconocer cada día que toda la gloria y toda la honra pertenece única y directamente a nuestro Dios. Con el llamado que este hombre de Dios hace, el llamado principal es al pueblo: acercaos pues y presentad sacrificios y alabanzas delante de Dios. Aquí está hablando directamente al pueblo. ¿Cómo es posible que tú quieras experimentar un cambio y estés a distancia de Dios? ¿Cómo es posible que tú quieres ser un modelo espiritual en la sociedad y la comunión tuya con Dios no está bien? Eso no puede ser posible en el mundo espiritual. Para usted gozar de comunión, tiene que estar sumergido en las aguas del Espíritu. La vida se consagra delante de Dios a través del ayuno, de la oración, a través de la investigación de su palabra. De esa manera logramos un acercamiento a Dios. Entonces Dios hará de mi vida lo que Él quiera, porque usted ha sido llamado, y en el llamado yo simplemente soy un instrumento y debo expresar, como dijo el profeta: heme aquí, Señor, envíame a mí. Yo solamente soy un pequeño instrumento de parte de Dios
que debo reconocer todo el tiempo que la gloria de Jehová está sobre mí. Y si su gloria está sobre mí, eso significa que seré un punto de atracción al mundo. Por lo tanto, el mundo debe visualizar en mí la esencia de Dios. Y la esencia de Dios, donde quiera que yo me presente, será un punto de atracción. Y la gente se verá en la obligación de preguntar quién soy yo. ¿Por qué razón? Porque ven en mí algo completamente diferente. Ezequías anhelaba que las diferentes naciones viera a la ciudad de Jerusalén, de Judá, de una manera distinta, diferente. No somos iguales, somos diferentes, porque nosotros adoramos al Dios que hizo los cielos y la tierra, a un Dios poderoso, al Dios lento para la ira y grande, sumamente grande en misericordia. Y esa diferencia era lo que Ezequías anhelaba del pueblo. Somos completamente diferentes. Gloria al Señor. Por eso siempre se ha hecho el llamado de que la iglesia no puede caminar conforme al mundo. El mundo debe caminar conforme a los principios de la palabra de Dios. Pero, tristemente, hoy en día las cosas han cambiado. Y yo pienso que no deben cambiar. Porque Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Nosotros debemos permanecer firmes en lo que hemos creído. Y es por eso que cuando usted presenta defensa del Evangelio, y es por eso que cuando usted se para como un soldado firme en el campo de batalla, usted va a confrontar oposiciones de la tiniebla. Y prepárese, porque van a venir muchas oposiciones tratando de destruir su vida espiritual y su relación con Dios. Pero como hombre de Dios y como soldado firme de Jesucristo, solamente tengo que decirle lo siguiente: hágase amigo de las palabras que Dios reveló a Josué cuando le dijo: esfuérzate Y sé valiente. esfuérzate y sé valiente. En medio de las grandes oposiciones, en medio de las grandes críticas que se puedan levantar en tu contra, el Señor te dice: mi hijo, esfuérzate y sé valiente. Porque no podemos hacerle caso a las voces negativas que se levantan en contra de tu vida, en contra de tu ministerio. Si tú le haces caso a esas voces negativas que se levantan, quiero decirte que será un fracasado espiritual. No le hagas caso a la voz del hombre. Pon tu confianza en la voz de Dios. Gloria al Señor. Porque si Él está conmigo, ¿quién contra mí? Parte de la renovación espiritual lo puso de manifiesto Ezequías al pueblo. Se levanta un opositor en los asirios. Se levanta un hombre en contra del pueblo. ¿Por qué razón? Porque ya el pueblo estaba gozando de comunión con Dios. Ya el ambiente había cambiado. Estamos observando ahora a un pueblo caminando conforme a la voluntad de Dios. En el mundo espiritual, cuando usted anda conforme a la voluntad de Dios, las tinieblas se levantan en su contra, le hacen oposición. Cuando usted se consagra ante la presencia de Dios, eso le molesta al diablo. ¿Y qué hará Satanás y la tiniebla? Que usted se debilite espiritualmente para que no siga avanzando.
Entonces Senaquerib se levantó en contra del pueblo, amenazando a Ezequías y amenazando a la ciudad de Judá, que negaran a Dios, y se pronunció en contra del pueblo. Un ataque directamente al pueblo. Gloria al Señor. Hay personas que cuando reciben un ataque determinado se debilitan, cambian por un pequeño ataque. Sin embargo, el buen líder, ante cualquier situación negativa que se presente, ese líder estará estable, firme ante la presencia del Dios que lo ha llamado. ¿Por qué? Porque ese líder está reconociendo el propósito de Dios en su vida, el plan que Dios ha diseñado en tu vida. Por lo tanto, nunca va a temer a las oposiciones que se presenten. La va a confrontar en el nombre de Jesús. Entonces, Ezequías, con la amenaza de este jefe de los asirios, en lugar de tener miedo, hizo un llamado al pueblo. Gloria al Señor. Y este llamado al pueblo fue de firmeza. Y dijo: no tengan temor, no tengan miedo, porque el que está con nosotros, aleluya, es mayor que el que está con ellos. Ellos tienen un brazo de carne, pero nosotros tenemos el poderío, tenemos la majestad. Nosotros tenemos al Rey de Reyes y Señor de Señores, que pelea por cada uno de nosotros. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Y esto me llena de fe, de energía, de seguir adelante, peleando la buena batalla de la fe. Porque el triunfo de la iglesia no depende del pastor, no depende del diácono, no depende del maestro. El triunfo de la iglesia depende de nuestro fundamento, que se llama Jesucristo, Rey de Reyes y Señor de Señores. Y cuando usted escucha a un rey hablando con esta autoridad, hay que hacerle caso. ¿Verdad que sí? Hay que hacerle caso, porque está hablando la autoridad que está representando a Dios en la tierra. Y este hombre no se llenó de miedo, al contrario, se llenó de valentía. Y le digo una cosa, que cuando un hombre de Dios va en oración delante de él, eso mueve el trono de su gracia. La oración eficaz del justo puede mucho. Y ante una situación de amenaza, el rey se humilló ante la presencia de Dios. Con el profeta Isaías se humillaron. Gloria al Señor. Le digo, ¿qué pasó? Algo completamente sobrenatural. Dios escuchó sus oraciones y envió a un ángel. Oigan bien, Dios envió un ángel que derribó a muchos de los soldados asirios, tanto jefes como capitanes, porque la oración tiene power. La oración cambia las cosas. La oración con fe hace lo imposible posible. Yo recuerdo que cuando la hermana Milady estaba interna, la hermana María había manifestado que Dios la iba a levantar. ¿Cómo se llama eso? Eso se llama un lenguaje de fe. Escuche bien. Eso se llama un lenguaje de fe. Miren a Milady aquí, como una auténtica misionera, brillando por todo lo alto. Eso lo hace una mujer cuando tiene un lenguaje de fe. ¿Por qué digo esto? Porque Ezequías
en lugar de meterse en miedo, expresó un lenguaje de fe ante las amenazas del enemigo. Y ese lenguaje de fe cambió la panorámica. Y esa gente que le hacía oposición fueron destruidas porque Dios había enviado su ángel. Gloria al Señor. Yo me gozo en su presencia, en saber que estamos sirviendo a un Dios sumamente poderoso. Cuando tú eres fiel a Dios, Él te escucha. Pero Dios anhela que en todo momento, escuche bien, en todo momento, nuestra integridad y consagración ante su presencia, nada ni nadie la marchite. Nuestro compromiso es con el Señor. Y toda persona cristiana que forma parte del cuerpo de Cristo debe reconocer esta realidad. Un día fuimos llamados, pero también un día daremos cuenta a Dios por nuestro llamado. Por lo tanto, aprendamos de este rey a ser fieles a Dios. Que en los momentos críticos nuestra fe se haga grande. Que en medio de las grandes pruebas nuestra fe sea fortalecida. Y nunca negar nuestra fe ante su presencia. Dios valora eso. Dios toma en cuenta nuestra actitud delante de Él. Dios evalúa nuestro corazón y ese corazón lo pesa en balanza para saber cómo estamos ante su presencia. Yo espero que el día en que Dios evalúe mi corazón en balanza, esa balanza diga positivo en todo el sentido de la palabra. Que yo esté bien, que yo esté estable. Gloria al Señor. Y todo el tiempo reconocer ese poderío y majestad de Dios obrando en mi vida. No solamente un día, sino todo el tiempo. Israel pudo experimentar la gloria de Dios por esto mismo. Porque tomó la iniciativa de obedecer y de humillarse ante su presencia. Vamos a estar en pies. Gloria al Señor. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias por tu misericordia. Gracias, Maestro, por este gran privilegio de estar en tu casa. Gracias por esta pequeña reflexión de tu palabra. Yo te pido que cada día tu iglesia sea llenada de fe, de valentía, para seguir adelante con pasos firmes. Padre, que nuestra integridad delante de ti no cambie. Que siempre seamos fieles al llamado. Que cada persona presente en este santuario de adoración sea llenada de sabiduría, de fe. Que cada vida presente se mantenga pura delante de ti. Señor, si existe algo en nosotros que no es de tu agrado, yo te pido que tú le erradiques en el nombre de Jesús. Anhelamos vivir una vida en santidad, una vida conforme a tu voluntad. Que los deseos del mundo no nos llamen la atención, sino que los deseos del Espíritu siempre fluyan en cada uno de nosotros. Bendice cada hermano presente en este santuario. Padre, yo te pido que siempre tengamos la disposición de venir a tu casa a glorificar, a bendecir tu nombre y tener nuevas experiencias delante de ti. Ha llegado el momento de ser despedido. Yo te pido que cada hermano tú lo lleves a su apartamento o su casa bajo la bendición del Padre, bajo la bendición del Hijo y bajo la bendición de tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor le bendiga.